virtuales. Tengan muy buenas tardes y reciban una cálida bienvenida a esta charla con la que arrancamos el programa Fil Pensamiento de esta tan especial edición número 35 de nuestra Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quiero agradecer por su presencia a cada una de las personalidades que hoy nos acompañan en este panel. Los menciono en orden alfabético de sus apellidos. Hernán Gómez Bruera, periodista y una de las voces renovadoras del análisis político de nuestro país. Muchas gracias, Hernán, por estar aquí con nosotros. También saludo a Graco Ramírez, ex gobernador del estado de Morelos y ex senador de la República. Muchas gracias por estar con nosotros, Graco. Agradezco también a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y quien fue entre 2003 y 2007 consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias, Luis Carlos, bienvenido. Y a Paola Rojas, muy admirada y muy estimada por todos nosotros, cuya destacada labor periodística la posiciona como referente en los medios de comunicación nacionales. Muchas gracias, Paola, por tu presencia, por aceptar la invitación. El Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, que me honro en dirigir, ha buscado siempre ser un agente que propicie el diálogo y la reflexión acerca de los temas más relevantes para la vida pública del país. El evento que aquí nos convoca esta tarde, Que la Nación se lo demande, perspectiva ante el proceso de revocación de mandato 2022, así le hemos denominado, obedece a esta vocación y la mantiene y renueva, reuniendo un espectro plural de voces para tratar esta cuestión que seguramente se mantendrá como uno de los elementos más trascendentes de la conversación nacional en los próximos meses. En nombre del CED, nuestro Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que organiza este evento, así como del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y con el apoyo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les doy la bienvenida. Estamos seguros que un diálogo como este contribuye enormemente al debate democrático del país. Cedo la palabra sin más a Paola Rojas, nuestra moderadora en este interesante intercambio. Muchas gracias y bienvenidos. Antes que nada quiero agradecer, Omar, esta oportunidad, esta posibilidad de estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, poderlos saludar de manera presencial y bueno, estar también acompañada en esta mesa donde estoy segura pues escucharemos puntos de vista muy interesantes en torno a un tema que me queda claro, si bien es cada vez más complicado pronosticar qué es lo que será informativamente relevante, bueno, pues me queda claro que este tema estará en el centro de la agenda política y del interés, al menos en el primer tramo del 2022, la revocación de mandato. Y bueno, varias cosas interesantes al respecto. La que llama más mi atención es que normalmente la revocación de mandato pues es impulsada por la oposición, y en este caso es peculiar porque pareciera que sobre todo hay un interés desde la propia presidencia para impulsar esta revocación de mandato, un instrumento, una herramienta de la democracia representativa que permitirá, ese es el concepto al menos, que los ciudadanos pues decidan si el presidente debe o no continuar en su cargo, esto luego de concluida la primera mitad de su mandato, que como sabemos acaba de ocurrir. Ahora hay varios puntos interesantes, otros polémicos con respecto a la revocación de mandato. De entrada, pues el hecho de cuánto cuesta realizar una consulta de estas características, así de masiva, y bueno, el presupuesto que se asignó para ello, de cero, entiendo. Por un lado eso, por otro lado, pues, la pertinencia, ¿no?, de hacerlo, en fin, que son muchos los puntos que iremos tocando, sobre todo pues en voz de quienes están pues enfocados en estos temas, e insistir en que bueno, pues me honra muchísimo poder compartir con ustedes los próximos minutos, plantear de entrada que, bueno, pues algunos datos que son importantes, ¿no? ¿Qué se requiere para que ocurra esta revocación de mandato? ¿En qué punto estamos de esa revocación de mandato? Bueno, están en la recolección de firmas, se requiere del 3% de la lista nominal de electores para que ocurra ese ejercicio de la revocación de mandato, y entonces, bueno, pues están recolectando en este momento esas firmas.
3% de la lista nominal en 17 estados de la República. Nos decía además Luis Carlos Ugalde, nos precisaba apenas que se extiende el plazo hasta el 25 de diciembre para que la recolección de esas firmas ocurra, lo cual no se vislumbra complicado, seguramente ahí no se va a atorar el tema y bueno, pues vendrá entonces ese ejercicio que, insisto, el concepto es ese, se decide si el presidente continúa o no en su cargo. Ahora, que no continúe, o sea, que el resultado de este ejercicio de revocación de mandato sea que específicamente Andrés Manuel López Obrador no continúa en el cargo, pues eso me parece que es muy poco probable, no se ve en el panorama. Pero en fin, que lo planteará cada uno de ustedes, así que ¿qué les parece si les damos, si cedemos el micrófono justamente a quienes hoy me acompañan y vamos a cambiar el orden porque se puede, con todo gusto, sin ningún problema, y propongo que iniciemos justamente con Luis Carlos Ugalde, quien pues en su momento estuvo al frente como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, para pues hablarnos al respecto y todos estos detalles logísticos que son tan importantes y tan interesantes. Ustedes lo conocen, por supuesto. Luis Carlos Ugalde preside a Integralia, dirige Integralia Consultores y bueno, pues tiene además una muy importante trayectoria como analista, participa en muchos programas de televisión y radio, para mi fortuna, porque entonces lo puedo buscar y consultar muy seguido y es siempre muy esclarecedor escucharlo. Luis Carlos. Gracias, Paola. Me da gusto estar con Hernán y con Graco en esta mesa. Va a hacer unas reflexiones globales y después, en la siguiente parte de la presentación, podemos entrar en unos detalles técnicos. Pero déjenme empezar por decir que yo soy simpatizante de los ejercicios de democracia participativa. Creo firmemente en ello. Creo en la democracia representativa como la forma primordial de organización política, pero creo que la democracia participativa, la llamada democracia directa, es un complemento importante, pedagógico, que me parece importante propiciar. Cuando se aprobó la figura de consulta popular y de iniciativa ciudadana en 2012, yo fui alguno de los que más festejó que eso se viese impreso en la Constitución y por lo tanto siempre he estado a favor de estos ejercicios. Sin embargo, en el tema de la consulta de revocación de mandato veo dos grandes bloques de problemas, uno conceptual y otro práctico. Primero, lo conceptual. Primero, en los regímenes presidenciales, la revocación de mandato puede ser un ingrediente de inestabilidad política. Porque ustedes imaginen que cada presidente de la República que llega al cargo sabe que tiene que enfrentar una segunda elección 4 años después. Y esto que suena muy bonito de someterse al escrutinio del pueblo, en el fondo también puede ser un instrumento de los enemigos o adversarios de un presidente o presidenta para poder motivar amenazas que hagan que el presidente o presidenta que inició el mandato esté siempre pensando y obsesionado para poder sortear la segunda elección. Y esto coloca a los gobiernos como rehenes de su propio deseo de someterse al escrutinio. Reitero, yo no estoy en contra de que el pueblo hable. Lo que no tenemos es que ser ingenuos, de que en ocasiones esa voz del pueblo es aprovechada por grupos para propiciar la inestabilidad de gobiernos. Y entonces, una de las pocas virtudes del sistema presidencial mexicano, que es la estabilidad, que genera 6 años en el cargo, ni un día antes ni un día después, es una propiedad, un atributo que se nos diluye entre las manos. Y eso a mí me preocupa profundamente. Imaginemos el año 2028, porque ahora es muy fácil predecir lo que va a ocurrir. Tenemos un presidente muy popular que claramente ganaría si se activa esta consulta de revocación. Imaginemos 2028. ¿Quién será el presidente o presidente del país? No lo sé. Pero imaginemos que en el 2027 hay un shock económico mundial. Estamos en la 12ª variante de COVID y en la 12ª ronda. Y imaginemos que el país está en una grave inestabilidad económica, fruto de las cosas internas y externas. Y de repente un ciclo recesivo coloca a un gobierno en una situación muy vulnerable frente al electorado.
queremos que un gobierno que enfrenta un shock o que enfrenta un problema transitorio esté sometido a la expulsión política por humores pasajeros. Lo dejo como una pregunta, porque claramente si lo que queremos es el escrutinio, y yo estoy a favor del escrutinio, me parece que hay otras formas de lograrlo. Las elecciones intermedias son siempre un escrutinio sobre el gobierno en marcha. El Congreso, los poderes legislativos son los que deben llamar a cuentas a un presidente que se comporta de manera ilegal, irresponsable o frívolo. Hoy muchos justifican esta consulta de revocación de mandato diciendo: imaginen cuánto nos habríamos ahorrado del gobierno de Peña Nieto si hubiese existido esa figura. Y yo cambio la pregunta, yo digo, imagínense si el Congreso hubiese hecho su trabajo correctamente en 2014, 2015, 2016, lo que nos habríamos ahorrado. Quizá lo que estamos haciendo es simplemente reemplazar la obligación política del Congreso de hacer su trabajo, de contrapesar, vigilar y llamar a cuentas, y pensar que eso lo tiene que hacer el pueblo mediante consultas de revocación que, reitero, tienen el germen de la inestabilidad como uno de sus riesgos. Ahora bien, respecto a la consulta de revocación de mandato en el momento actual, y esto ya son problemas de la coyuntura. Primero, me parece que lo que estamos viendo es que se está trastocando un derecho, se está deformando un derecho. La consulta de revocación es un derecho de los agraviados, no un derecho de los porristas. Los que están agraviados son los que tienen el derecho de activar una consulta para pedir que el presidente en funciones se vaya. Pero no es un derecho de los que están felices con el gobierno y quieren corearlo masivamente durante meses. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que un derecho del agraviado se está convirtiendo en una oportunidad de propaganda política. Y esto me parece profundamente dañino, profundamente perverso para la democracia directa, y se está simplemente deformando un derecho que está escrito en la Constitución. Segundo, es claro y evidente que yo no veo a nadie que quiera remover al presidente López Obrador. El presidente López Obrador, como cualquier presidente de este país, tiene muchos críticos. Es obvio que así sea y me parece que es saludable que así ocurra. Por cierto, el presidente Peña Nieto tenía muchos más en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Pero el hecho es que tenemos un presidente que es popular, 60-65% de popularidad. Yo no veo manifestaciones ni marchas, no veo comentaristas en la radio y la televisión clamando que el presidente se vaya. Yo soy crítico del gobierno y aplaudo cosas del gobierno. Yo no quiero que el presidente López Obrador se vaya. Me parecería que sería algo antidemocrático que un presidente que fue votado por el 53% del electorado ahora suceda que se va. ¿Y por qué se va? Entonces me parece que no hay un fenómeno ni un clamor social. Nadie lo está pidiendo, salvo él mismo, y no entre ellos está pidiendo que se vaya, él está pidiendo que lo ratifiquen en el mandato. Entonces tampoco hay una exigencia social. Y entonces, a mí lo que me preocupa profundamente es que un primer ejercicio de democracia participativa, como lo fue la consulta popular que se llevó a cabo el pasado 1 de agosto, ambas dos se están usando para tergiversar lo que significa un ejercicio de revocación. Entonces, el saldo final va a ser un enorme gasto por parte del Instituto Nacional Electoral, que además tendrá que cubrir con economías propias. Dos, una oportunidad de varios meses para polarizar, generando enemigos de papel, porque reitero, pues yo no veo a nadie que lo esté pidiendo. Tercero, un desgaste cívico, porque si queremos educar en la participación al electorado, lo cual yo comparto profundamente, lo peor que podemos hacer es que cuando movilizamos al electorado para que salga a participar, es tergiversando un derecho, engañando, diciendo que hay gente que quiere que se vaya el presidente cuando no hay nadie, simplemente haciendo un show de propaganda. De tal forma que a mí me parece que el saldo de todo este ejercicio es desafortunado. Desafortunado porque se tergiversa un derecho escrito en la Constitución, desafortunado porque se está engañando y desafortunado porque se desgasta al público, al electorado, a la gente.
Concluyo diciendo, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar en los próximos 5 meses es que es muy probable que los partidarios del presidente López Obrador recopilen el número de firmas necesario para activar la consulta de revocación/ratificación. Segundo, el Instituto Nacional Electoral va a revisar esas firmas y seguramente detectará que hay muchas falsas, pero probablemente al final el número de firmas sea suficiente para activarlo. Tercero, entre el mes de enero y el mes de marzo habrá campaña del presidente López Obrador, a pesar de que el Tribunal Electoral ha dicho que no lo puede hacer. Y habrá un instrumento de movilización por parte de los partidarios del presidente. 4, quienes quieren pedir que se vaya, pues estarán ausentes porque salvo una organización llamada Frena no hay nadie más que lo esté pidiendo. 5, llegará el día 10 de abril, el día de la consulta, y seguramente votará 15% del padrón, 12, 14%. De ese 14% que vote, seguramente el 85% lo hará a favor de la permanencia. Es decir, debiese ser el no revocatorio, pero aquí será el sí de la permanencia, porque la pregunta, como está planteada, violenta la Constitución. Y el 11 de abril, lunes 11 de abril en la mañana, el presidente saldrá a decir 2 cosas. A, que el pueblo está con él, y B, que la poca participación fue porque el INE bloqueó la participación de la gente. Termino diciendo lo siguiente. Imaginemos que el otro día me lo preguntaron en un seminario del Financiero. Ahora imaginemos, nada más para que hagamos una activación de la imaginación, ¿qué pasaría si ganara el sí revocatorio y votara más del 40% de la votación? Vamos a hacer ese ejercicio. Llega el 10 de abril y sale a votar la gente masivamente porque en el mes de febrero se descubrió un gran escándalo de corrupción que coloca al gobierno en una situación insostenible en su discurso de austeridad. Y la gente se moviliza escandalizada y participa masivamente y vota el 46% del padrón, y el sí revocatorio gana 52-48. ¿Qué va a pasar la noche del 10 de abril a las 9 de la noche cuando el presidente del Instituto Nacional Electoral salga a dar a conocer los resultados del conteo rápido, en donde dice que la mayor parte de los mexicanos dijeron que el presidente debe renunciar? Te propongo algo, esa respuesta, para que no agotes eso, no agotes todas. Muchas gracias. Exactamente, en un rato más, porque sí, es importante, sabemos que no va a ocurrir, vaya, que digamos, se aprobara la revocación de mandato es tan probable como que me crezcan alas ahora mismo se va volando, pero en ese caso hipotético, ¿qué ocurriría? Más que por, digamos, lo que podríamos ver en los siguientes meses, por esa herencia que ya mencionas para un siguiente periodo, ¿no? Y que sí podría convertirse en fuente de, pues, incertidumbre, inestabilidad, etcétera, para otra administración. Lo ves entonces más como una ratificación, ¿sí?, de mandato en este caso particular, más que una revocación de mandato. Graco Ramírez, por favor. Bueno, Graco Ramírez lo conocen. Él gobernó el estado de Morelos, fue antes senador, pero además tiene muchos años haciendo política, es fundador del Partido Socialista de los Trabajadores y bueno, pues una voz importante en este y muchos otros temas que bueno que podemos escucharlo. Adelante, te escuchamos, Graco. Gracias, Paula. Primero quiero agradecer al Pleno Reforma el que me haya puesto la fotografía en mi nombre de Hernán, porque me rejuveneció sustantivamente y me recordó, porque tengo, debo confesar, respeto a las opiniones de Hernán. Me parece una gente inteligente que plantea las cosas de manera inteligente, y compartir este foro con todos, con Paola y con Luis y con Hernán, es una magnífica oportunidad de volver a los foros después de un tiempo del ejercicio político en el estado de Morelos. Yo soy parte de la generación de la transición política. Debo decirles que a los 27 años fui diputado federal de la reforma política que se provocó en este país ante la falta de legitimidad
de un presidente que fue candidato único, López Portillo, y tuvo, bajo la conducción de Reyes Heroles, que convocarse a una reforma política y empezar la modificación de un régimen de partidos políticos. Es decir, ese México de la época de López Portillo, antes del 88, es una gran crisis, parteaguas de la crisis política del cambio en México. Yo vengo de esa generación del 68, que fuimos abriendo camino y generando condiciones para que este país pudiéramos dirimir democráticamente las cosas. En México la disidencia era perseguida, era encarcelada, no podíamos ejercer plenamente los derechos políticos. Este es otro país y me satisface mucho ser parte de esa generación que promovió 3 reformas políticas y fui diputado 3 veces y senador y después gobernador, pero ahora, a la luz de los acontecimientos y observando las circunstancias, me parece relevante hacer con este público joven, con muchos de ustedes, la reflexión de que las reformas políticas abrieron las posibilidades de la democracia en nuestro país. Hoy tenemos un país con una tercera alternancia que era impensable antes del 2000 y un país donde hicimos una reforma, un IFE ciudadano, en una reforma en 96 y en 97 por primera vez el PRI pierde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Sí, se escribieron una ruta inédita y se conquista la Ciudad de México con un jefe de gobierno que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas y empezamos la transición política en el país. Más allá de los juicios, en el debate que había, del juicio de la alternancia política, Fox, Calderón, el regreso del PRI con Peña Nieto y ahora con el presidente López Obrador. Yo creo que lo importante es definir que el sujeto de la reforma no son los partidos políticos ni el gobierno. El sujeto de las reformas son los ciudadanos. Y entre más poder tengan los ciudadanos, más fuerte es la democracia. Es un principio esencial de las reformas que discutíamos. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando planteamos las candidaturas independientes, que nos cuestionaban otros sectores con una actitud positiva, constructiva, de que estábamos poniendo en juego al sistema de partidos con la figura de candidatos independientes, que el sistema de partidos era incipiente, estaba empezando la competencia de partidos, y por qué planteamos una figura de candidatos independientes. Pues la planteamos porque esa era la manera también de expresar que el sujeto, la democracia, es el ciudadano y tiene derecho no a estar en un partido político, pero sí poder competir por un cargo de elección popular. Segunda expresión importante fue, criticada Hernán, cómo logramos la consulta popular existe en la Constitución, en una reforma que se hace en el Senado de la República, y por cierto, una reforma muy importante que tiene que ver con los derechos humanos, o con todo lo que la Corte resuelve de manera progresiva y avanzada, se debe a esa reforma profunda que hicimos, donde modificamos la visión del derecho positivo y reconocemos los derechos plenos sin ninguna condición para que la autoridad reconozca o no lo que ya existe, que es el derecho de las personas. Como se votó también la paridad de género en 2014, que era impensable en términos de la competencia política, porque la equidad. Y hubo mujeres muy respetables que yo recuerdo que se opusieron porque no necesitaban el favor de los hombres para poder acceder a una representación, pero el problema era el principio de equidad. Es un principio fundamentalmente de la ciudad y los ciudadanos, no únicamente de las mujeres. Entonces,
Yo observo que la figura de la revocación de mandato, y comparto, me parece un avance político del sistema político. Porque existe la figura del juicio político, y existe la figura del juicio político que no toca al presidente de la República. No es sujeto de juicio político el presidente de la República en este país. No hay manera de hacerle un juicio como puede ocurrir en otros sistemas. Hay revocación de mandato en 26 estados de la Unión Americana, si mal no recuerdo, en Chile, en Colombia y en Venezuela. Hay revocación de mandato. Y en México creo que la revocación de mandato es un avance democrático. Necesariamente hay que reconocer ese hecho porque nos permite una posibilidad a los ciudadanos, a las ciudadanas, de poder tener gobiernos que se obliguen a ser de mayor calidad. Cuando nosotros planteamos en nuestro programa mismo de gobierno de Morelos hacer la figura revocatoria, no hubo condiciones en virtud de que no estaba en la Constitución y no podíamos acceder a algo que no se reconocía de manera formal, como fue lo que ocurrió recientemente en esta figura de la consulta popular a la revocación del mandato. Me parece a mí que efectivamente esa es una causa política de quien se opone al gobierno, de quien está en desacuerdo con la conducta del presidente. Pues evidentemente existe un descontento, pues pongámonos de acuerdo para poder evitar que este daño que se observa pueda continuar y se pueda modificar mediante la revocación. Otra figura en los regímenes parlamentarios es el voto de censura y no se rompe con la estabilidad del país. Simplemente hay un voto de censura al primer ministro, al partido gobernante, el Parlamento hace una mayoría y se va a una elección extraordinaria para poder reconformar el gobierno parlamentario a partir de mayorías y minorías. No hay que tenerle temor, insisto, a estas formas, porque si nos preocupa la estabilidad, debe preocuparles también a los que ejercimos el cargo o los que ejerzan el cargo en el futuro, porque tienen que entregar buenas cuentas. Y esto mejora la calidad de los gobiernos en beneficio de las y los ciudadanos. Y yo pienso entonces que sí me parece innecesario, si lo comparto, que hoy se plantee un proceso revocatorio con un presidente que tiene una evidente, reiterada mayoría de simpatías en este país. Yo no veo quién, una extrema o un punto extremo como donde frena, muy respetables para mí, pero no comparto sus posturas, las veo muy recargadas a una postura de derecha que no me satisface, no me gusta, pero me parece que no es el punto criticar que revocarse el mandato del presidente, porque hay un descontento con lo que hace o cómo lo hace. Es un tema de debate y tendrá que entregar cuentas en su momento, cumpliendo su periodo, y los electores van a decidir, como decidieron en esta elección de junio. Ya el presidente ya no tiene mayoría calificada, sino la conforma con otras fuerzas para poder tener la gobernabilidad necesaria, como la tiene todo gobernante. Al tercer año te vas a enfrentar a una elección intermedia donde lo que el horizonte es que puedas mantener o dejes de tener quien te respalde para tu último ejercicio, para tu último. Qué interesante, me gusta esto de poder revisar eso que se legisló en el pasado, digamos, a la luz del 2021. Bueno, luz de oscuridad, porque qué año tan complicado, pero ver con distancia, ¿no? Esas decisiones que se tomaron hace algunos años y que podamos ver cuáles los resultados que tenemos ahora, porque de pronto pareciera que hay algunas cosas que se legislan basados en coyunturas, ¿no? como leyes a la medida, como muy
de la circunstancia o del momento, y que claro, cambian esas circunstancias y entonces, bueno, por ejemplo, no sé, quien no queda satisfecho con el resultado, con lo que ocurrió con la elección, y entonces viene una reforma electoral y luego otra nueva reforma electoral, y pareciera que es así, ¿no? De coyunturas y sin una perspectiva de largo plazo. Entonces, qué buen ejercicio ese. Gracias. Gracias a Graco Ramírez, y les propongo que escuchemos ahora a Hernán Gómez. Ustedes lo conocen, es periodista, es analista, tiene además una muy sólida formación académica y opiniones también siempre muy interesantes. Además nos anticipó que habrá polémica, con él es garantía. Así que venga, Hernán, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Paola. Bueno, cuando me invitaron a participar en esta mesa tenía un poco de dudas de si venir o no, porque no soy un gran fan de la revocación de mandato y al mismo tiempo me imaginé que me invitaban porque iba a ser yo Chairo en la mesa. Entonces voy a tratar de hacer mi trabajo lo mejor que pueda. No, la verdad es que yo sí creo firmemente en que necesitamos mecanismos de democracia participativa. México no está muy avanzado en esos mecanismos. Si nos comparamos con países como Bolivia, por ejemplo, o como Brasil, que tienen desde presupuestos participativos en el ámbito local hasta consejos de políticas públicas y todo tipo de instrumentos participativos, pues México está muy atrasado. Entonces yo la verdad es que, aunque el caso específico de la revocación del mandato no termino de entender la racionalidad, la verdad es que, como muchas cosas de López Obrador que no termino de entender la racionalidad, sí creo que está en una lógica de más democracia y está en una lógica de educarnos en más democracia participativa. Y por la misma razón que voté en aquella consulta que se hizo para antes de que López Obrador asumiera, para acabar, bueno, para someter a consultas si se seguía o no la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tampoco me gustó mucho cómo estaba organizada, pero me parecía que había que votar porque son ejercicios. No es muy común que nos pregunten a los ciudadanos nuestra opinión. La verdad es que se nos pregunta en los días de elecciones para elegir a nuestras autoridades y ya. Y luego quizás hacer una encuesta, pero no en ejercicios vinculantes. Entonces, yo creo que si uno realmente es un demócrata, no puede rechazar un instrumento como ese. La verdad, o sea, puedes no ser muy entusiasta, pero tampoco me parece que si uno es demócrata tiene que ser consecuente, y si uno cree en la democracia participativa, tiene que ser consecuente con algo como la revocación de mandato. Y me parece que en ese sentido no escucho posturas muy consecuentes de ustedes que supuestamente son demócratas, Luis Carlos y Graco, y de muchos otros opositores. A mí me parece que esto, digamos, sienta un buen precedente para que se realicen en un futuro otras consultas, porque ya está en la ley y es un avance que ya está en la Constitución, y es un instrumento que vamos a ir implementando y vamos a ir utilizando y vamos a ir aprendiendo. Entonces, no lo veo mal, honestamente. En el fondo, yo creo que el único drama podría ser que no se logren los votos necesarios para que sea vinculante, porque de alguna forma en esto se está jugando el gobierno y Morena su propia capacidad de movilización. Y yo sí creo que va a ser un golpe para el gobierno, que no sería un golpe terrible que no juntaran las firmas que necesitan juntar antes de que se termine este año, y un golpe aún peor que no lograran, digamos que no se lograra. Ahí sí me parece que se va a poner a prueba la capacidad de movilización del partido en el gobierno. Por eso digo que no termino de entender la racionalidad. En cualquier caso, creo que la revocación de mandato es un instrumento que puede servir para atemperar el hiperpresidencialismo, en este y en cualquier otro gobierno. El hiperpresidencialismo que hemos tenido, que no es de esta administración, que hemos tenido en este país de hace mucho tiempo, es darle la oportunidad a la ciudadanía para decidir la permanencia o no de un presidente, y que se haga también con los gobernadores, con los presidentes municipales, con todas las autoridades electas. Esto es lo que queremos, pero además es algo que ha estado en el programa de la izquierda desde hace mucho tiempo y que López Obrador viene proponiendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la realidad es que la oposición no tiene posibilidades de juntar a sus simpatizantes.
para votar que el presidente deje su cargo. Esa es la realidad. Y por eso entonces prefieren hacerle el vacío a la revocación. Si tuvieran fuerza se hubieran subido a la revocación y no estarían diciendo tantos argumentos como los que dicen y como los que estamos oyendo aquí, que si es un derecho del agraviado. Yo creo que esas son maromas. ¿Dónde dice que el derecho es del que le gusta el gobierno o del que no le gusta el gobierno? Eso en ningún lugar está escrito así. O sea, me parece que esa es una interpretación ad hoc. Que es un instrumento de propaganda política o un show de propaganda. Luis Carlos, yo creo que este presidente no necesita convocar un revocatorio para hacerse propaganda política. Se la hace todas las mañanas y muy bien, con la mañanera. Yo no creo que necesite, la verdad, que es un instrumento para quedarse más tiempo en el poder. Ese es otro argumento que oímos mucho. Que esto lo está haciendo porque en realidad esto es un complot y lo que él quiere es legitimarse para entonces tener más fuerza y que el pueblo salga a las calles y se lo pida y entonces seguir el camino de Chávez y seguir el camino de Maduro, etcétera, etcétera. Y tú también lo has dicho, Luis Carlos, ¿no? O sea, tú también lo has dicho en una reunión en la Fundación Colosio hace poquito, dijiste, el próximo año yo creo que va a haber dentro de su partido, dentro del movimiento obradorista, personas que van a empezar a decir que López Obrador debe quedarse más. Y más adelante, fíjate lo que decías, Luis Carlos. Tampoco descartaría que quiera tener, hablando de López Obrador, que quiera tener una permanencia a partir de su esposa. Esto que puede sonar medio descabellado, decía el mismo Luis Carlos, claro, descabelladísimo. De repente las situaciones ocurren y si uno analiza la historia de los populismos en el mundo, verá que esta permanencia en el poder a través de familiares es algo que ha ocurrido y que no podemos descartar. Luis Carlos, tú eres un hombre inteligente, no te hagas eso. Tú sabes que eso no es cierto, eso enrarece el debate público. Esas son las cosas que polarizan, o sea, se quejan de que este gobierno, se quejan de que este presidente, de que Morena polariza, esto polariza, porque tú sabes que no es cierto, Luis Carlos. No hay ninguna evidencia de que este presidente quiera dejar a su esposa en el poder. ¿Por qué? ¿Por qué decimos cosas que no son ciertas? Entonces, ¿y por qué empezamos a asimilar los populismos como si todos fueran iguales y como si el populismo de Chávez tuviera algo que ver con el populismo de López Obrador? Pero si no tiene nada que ver. El revocatorio es algo que el presidente planteó en su campaña. Fue una promesa que hizo y en ese sentido tiene que ser consistente con la promesa que hizo. La hizo muchas veces, no la hizo una sola. Pero no solo eso, es algo que la izquierda y el propio PRD viene planteando por lo menos desde el 2000 y que ha estado presente en distintas campañas electorales, los instrumentos de democracia participativa. Yo me acuerdo, chavo, pero leía los programas políticos de Cuauhtémoc Cárdenas y todos traían la revocación, el referéndum, el plebiscito. ¿Por qué ahora entonces la izquierda rechaza estos instrumentos? No hay que ser consecuentes con lo mismo por lo que uno ha luchado, digamos. Entonces, no. Pero sí, o sea, en el fondo está diciendo que, a ver, vamos por partes. Déjenme, en el programa de acción del PRD de 2014 se declara: serán reconocidos como derechos políticos de los ciudadanos el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato. Cuando Graco Ramírez fue candidato a gobernador, también estaba en su plataforma y decía que el ciudadano tenga acceso pleno a la iniciativa popular, referéndum y plebiscito e incorporar en la legislación estatal la figura de la revocación de mandato cada 2 años. Entonces, el otro argumento es que la revocación es un instrumento para polarizar el país. Tampoco creo que eso sea cierto. El país ya está polarizado antes incluso de que López Obrador llegara al poder. Que vulnera los derechos de los ciudadanos que eligieron a AMLO en 2018. Falso porque lo prometió desde su campaña. ¿Cómo vas a vulnerar los derechos de quien eligió a AMLO en 2018 si lo que tú estás haciendo es cumplir con lo que prometiste en campaña? Luis Carlos, digo, Graco, yo tengo muchas dudas porque tú prometiste la revocación de mandato, pero yo me puse a investigar y lo que yo encontré y pregunté a la gente de Morelos es que, al contrario, el tema retrocedió durante tu gestión.
En 2014 desapareció la Ley de Participación Ciudadana de Morelos y junto a este órgano local, que sería el encargado de someter a consulta la revocación de su mandato, Graco echó para atrás la revocación, y eso que la figura ya estaba en la Constitución de 2012 en el Estado. Entonces, solo faltaba una ley reglamentaria y no solo no sacaron esa ley, sino que iniciaron una ruta hacia atrás y para 2016 aprobaron una reforma express para quitar toda figura. No sé, Graco, si tenía que ver con las manifestaciones que había en contra de tu gobierno y si por esa razón no querías aprobar la revocación de mandato, pero tú sí prometiste la revocación de mandato. Y por ahí hay un tuit donde tú dices que cada 2 años te vas a someter a una revocación de mandato. Entonces, eso sí afecta a los derechos de los electores, porque la gente te eligió en Morelos pensando que iba a haber revocación de mandato. No sé si fue responsabilidad tuya, no sé de quién fue la responsabilidad, pero el caso es que no hubo revocación de mandato como tú habías prometido. Y no solo eso, hoy incluso entiendo que se está intentando meter el tema hay un par de legisladores que están intentando promover la revocación de mandato en Morelos. Entonces, sí me gustaría que... Perdón, ya por tiempos me parece que toca cederles la palabra a ellos, además de que hay muchas alusiones o preguntas específicas, así que, bueno, pues si les parece, Luis Carlos, hubo varias menciones importantes, así que por favor, adelante. Me comento algunas. No es una maroma decir que se está tergiversando un derecho ciudadano. La Constitución dice que la consulta de revocación es el derecho que tienen aquellas personas que han perdido la confianza en el presidente y que solicitan su ida de forma prematura. Eso lo dice tal cual la Constitución. Lo que hizo hace 3 meses el Congreso de la Unión fue aprobar una ley en donde el objetivo era modificar la pregunta para hacer que la consulta revocatoria pudiera ser también parte de una consulta ratificatoria. Y a mí no me parece una maroma insistir en que no es lo mismo que la gente agraviada se active, busque firmas y explique por qué ha perdido la confianza y en ese caso se active un derecho ciudadano, que lo que estamos viendo ahora, que son mesas de partidarios de Morena que cambian el sentido de la Constitución y piden, si quieres que siga López Obrador, firma aquí. Eso me parece un engaño, no me parece que sea una maroma semántica ni una minucia, me parece fundamental porque el tema es un derecho del agraviado y no me parece que esta sea una forma pedagógica, una forma responsable de darle vida a una nueva figura que está en la Constitución. Ahora, también quiero decir que a mí no me parece que cualquier cosa que active la participación del pueblo debemos celebrarla por sí misma. Y no tenemos que ser muy realistas y no ser ingenuos. Los presupuestos participativos existen en México desde hace más de 20 o 25 años. Y si uno revisa cuál ha sido su resultado, veremos que desafortunadamente ha sido demasiado pobre. Que exista una figura en la ley no significa que va a ser ejercida de forma democrática, responsable, y muchas veces los presupuestos participativos han sido usados clientelarmente por los propios jefes delegacionales en la Ciudad de México, que han activado grupos pequeños que van a votar por los presupuestos que el gobernante quiere. 2. Desde hace más de 25 años, en prácticamente todas las entidades del país existen figuras de participación ciudadana como el referéndum, la iniciativa. Si ustedes analizan el número de veces que la ciudadanía de forma espontánea, genuina, los ha activado, son escasas. Tenemos que decirlo con claridad. Desafortunadamente, una de las grandes carencias de la democracia mexicana es un electorado y una sociedad con escasos valores cívicos. Y no tenemos que hacer romanticismo y decir que el pueblo es sabio y que el pueblo participa y que todo lo que implique la participación engrandece, porque desafortunadamente estamos en un proceso pedagógico. A mí lo que me preocupa no es que la gente se exprese, a mí lo que me preocupa es que en una sociedad con tan escasos valores cívicos, pensemos que la forma de que el presidente rinda cuentas es a través de las consultas de revocación. Yo lo que estoy diciendo es que efectivamente a mí me interesa que los gobiernos rindan cuentas, pero me parece que antes de que se piense que la consulta revocatoria es la manera, el Congreso de la Unión tiene una responsabilidad desde hace 200 años para hacer eso
Y no lo ha hecho ni ahora ni antes. Y a mí me parece que esas son vías directas, vías constitucionales que debiésemos también exigir. Yo no estoy en contra de esto, pero pensar que ahora sí los presidentes van a rendir cuentas porque hay una consulta revocatoria me parece muy ingenuo. Dicho de otra manera, a mí me gustaría que también exigiéramos con mayor vehemencia que el Congreso haga su trabajo, que la Corte haga su trabajo, por supuesto. Y en ese sentido, a mí me parece que sería mucho más funcional pensar que las presidencias en México se recortaran a 4 años con la posibilidad de una reelección, inmediata o mediata. Creo que esa manera sería más virtuosa desde el punto de vista institucional para tener presidentes que rindan cuentas, que sean responsables, y esta es una manera. No estoy en contra de que el pueblo hable, pero no seamos ingenuos, porque a veces cuando el pueblo habla, quienes hablan son los líderes de clientelas. Es cuando como que se dice que los partidos tengan democracia interna. Pues sí, nada más que en este caso, por cierto, López Obrador no es muy democrático, porque no permite que en Morena haya mecanismos de primarias abiertas, porque dice que eso produce pleitos. ¿No hay acaso una inconsistencia en esa renuencia a que los gente de Morena participe? Porque, y tiene razón, no necesariamente la participación directa produce la voz del pueblo, a veces produce la voz de los que tienen lana para movilizar. Y finalmente, creo yo que estoy totalmente a favor de la democracia participativa. A mí me parece que las figuras de la iniciativa ciudadana, a mí me parece que la figura de consulta popular, a mí me parece que la figura de candidatos sin partido son figuras virtuosas. Pero se requiere un proceso pedagógico, gradual, responsable, de largo plazo para que esto vaya permeando. A mí me parece que la forma como se está inaugurando esta consulta de revocación solo va a generar confusión, va a generar una mala pedagogía y está además partidizando una figura que debiese ser de los ciudadanos. Gracias. Nada más, antes, Luis Carlos, de regresar con Graco Ramírez, porque te dejé en tu intervención anterior con la palabra en la boca y además ya si mencionas al Congreso, preguntarte justamente cuál sería el papel del Congreso en ese caso hipotético en el ejercicio de la consulta de revocación de mandato hubiera una mayoría de, no vaya, primero que el 40% de la lista nominal de electores participara, que es lo que se requiere para que el resultado sea vinculante, y que además esa mayoría dijera que se vaya el presidente. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cuál es el papel del Congreso? Bueno, primero está la reacción política del presidente, y no voy a entrar en eso porque es pura especulación. Pero yo simplemente planteo si el presidente aceptaría un resultado de un ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral al que cuestiona. Pero dejemos eso, lo que dice la consulta es que el presidente debe presentar su renuncia y entonces quien elige un presidente provisional es, toma el cargo de forma inmediata quien funge como presidente del Congreso, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muchos dicen que esa es la razón por la cual Morena presidió la mesa directiva y se dio el control de la Junta de Coordinación Política. Y el Congreso tiene hasta un mes para elegir por mayoría simple, con un quórum de 2/3 partes, al presidente sustituto o presidenta sustituta. Aquí hay una contradicción, porque si el pueblo pone, el pueblo quita, pues entonces el pueblo debiese poner al sustituto. Es una contradicción que si en este caso, imaginando un ejercicio hipotético muy improbable, ganara el sí revocatorio, querriese decir que hay un rechazo al gobierno de López Obrador, pero Morena, en este caso que tiene la mayoría en ambas cámaras, acabaría poniendo al presidente sustituto, que seguramente sería alguien afín al gobierno. Entonces aquí hay una contradicción, porque yo creo que se debiese convocar a elecciones extraordinarias. Pero eso es lo que ocurre y en mi opinión lo que conduciría es a un proceso de conflictividad política aguda en el país y llevarían a que durante 2 años el nivel de conflicto aumentaría. Yo no veo la posibilidad de que este nuevo presidente o presidenta sustituta de López Obrador pudiese leer el veredicto del pueblo y entonces decir voy a cambiar las políticas que ha seguido este gobierno para responder a ese veredicto. Yo al contrario, yo percibo que lo que ocurriría es que esa presidenta o presidente sustituto agudizaría la conducción del gobierno bajo las líneas de López Obrador y acusaría que se trató de una suerte de complot. Eso es
constitución siga. Gracias. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Se quedó en la mesa, Graco Ramírez, el tema de la revocación de mandato en Morelos. Bueno, lo que plantea Hernán es una legislación, una propuesta de ley de participación ciudadana que no se expresa en la Constitución y que creaba un organismo diferente al organismo electoral que tendría que organizarla. Hubo un debate entre las legisladoras y legisladores y consideraron que no había el sustento constitucional para poder hacerlo y no hubo un acuerdo político en el Congreso. No es inherente a mí. Sí, yo sí te pediría, Hernán, pues que respetáramos también las decisiones que hacen los diputadas y diputados, no son con respecto a mí. Mi propósito político, lo he planteado, soy parte de esa generación que ha señalado las reformas y por supuesto, cuando hicimos la reforma, porque la consulta no se hizo sino antes de que llegara López Obrador, en el 2011, se crea la figura de la consulta popular y debo decirte que nosotros planteamos incluso la revocación de mandato o el plebiscito de referéndum y no prosperó. Lo que se construyó ahí también y que no deja de ser interesante son la figura de los gobiernos de coalición. Y yo te diría que en la agenda está algo muy importante, pensar en una segunda vuelta de elecciones presidenciales que daría mucho más gobernabilidad y mucho más acuerdos al país, incluso gobiernos de coalición que darían mucho más estabilidad para el futuro. Yo insisto, hay que buscar las formas que nos permitan gobernabilidad, pero sin tenerle temor a la democracia. Siempre hay bemoles en una democracia, pues sí, hay contradicciones, las hay, pero yo pienso que entre más generemos formas de participación y generemos nosotros acuerdos políticos, tenemos mejores condiciones de gobernabilidad y de gobierno. Para mí es muy importante plantearnos en México la segunda vuelta en elección presidencial. Esto era muy saludable porque te permitiría ir a una figura que está en la Constitución que hicimos en 2011, que son los gobiernos de coalición, y que te obligan a un programa, es un poco entrar al régimen semiparlamentario, no únicamente presidencial. Y esto es lo sano. Hoy creo que el presidencialismo de antes, lamentablemente en el caso de hoy, lo digo lamentablemente porque a veces pareciera un exceso, aunque es muy eficaz propagandísticamente en la mañanera, pero el ejercicio de cómo se llevan a cabo las cosas, me parece a mí que es un poco retroceder en los pesos y contrapesos. Entre más pesos y contrapesos y entre más participación ciudadana, más fortaleza para la democracia. Y creo que hay que ir pensando en este tipo de formas. Por eso nos quedamos en gobiernos de coalición, porque no aceptaron tampoco el PRI, nos aceptó y parte del PAN, y que vayamos a una segunda vuelta en elecciones presidenciales. Esto sería muy sano, porque nos permite cosas tan inéditas como ahorita en Chile, por ejemplo. El candidato presidencial es un joven que 35 años que estaba en las calles, en las manifestaciones, y puede ser presidente, incluso presidente en Chile, pero un candidato de la derecha más extrema, y todo el sistema de partidos de Chile que existía después de la vuelta a la democracia, dejó de existir en esta última elección. Entonces, no hay que tener temor a que esto pueda modificarse y pueda llevarse a cabo con la participación y la decisión de los ciudadanos. ¿Tienes, Hernán, algún comentario? Sí, dos cositas. Bueno, Graco, yo te respeto, pero me parece que es claro que si la revocación de mandato no procedió fue porque tú no le pusiste el empeño suficiente. Todos sabemos que los congresos estatales de la mayor parte de este país están pintados y que lo que importa es la voluntad del gobernador y que cuando el gobernador quiere que algo se apruebe, lo logra aprobar. Y todos sabemos que tú prometiste que cada 2 años te ibas a someter a revocación de mandato. Entonces, no digas por favor aquí
que no hay que tenerle miedo a los instrumentos de democracia participativa, porque yo creo que tú sí se los tuviste. Entiendo, te tocó gobernar un momento muy complicado, tenías muchas manifestaciones en contra, pues, pero digamos, me parece que no diste cumplimiento a una promesa de campaña. El presidente López Obrador sí está cumpliendo una promesa de campaña que fue someter su mandato a revocación a medio término. Eso lo dijo 27 veces y eso es lo que está haciendo. Es bastante simple, me parece, ¿no? Entonces, y Luis Carlos, pues sí me hubiera gustado que me contestaras si sigues pensando que López Obrador quiere dejar a su esposa en la presidencia, porque yo sí te respeto y sí me preocupa porque me parece que es un argumento como irracional, y eso es en los momentos en que pienso, híjole, es que de pronto a algunos analistas políticos les gana el hígado y la animadversión a López Obrador, y les gana el odio que le tienen, y entonces la pejefobia lo supera, y entonces es superior a la razón, y entonces creo que eso afecta mucho al debate público. Me gustaría que nos dijeras si sigues pensando que López Obrador quiere dejar a su esposa en la presidencia, porque como que tengo la impresión de que ahí como que perdimos un poquito. Otra cosa, yo coincido con la propuesta de reducir el mandato a 4 años, con reelección. Me parece que esas cosas, esas propuestas son buenas. También creo, cuando dice Luis Carlos que esto puede generar un desgaste cívico, también puede ser. Yo sí creo, porque, a ver, a mí una de las cosas que más me preocupan de este gobierno, de López Obrador, es que a pesar de que hay una apuesta hacia la democracia participativa, no se la toman lo suficientemente en serio. Organizan consultas mal hechas, hacen malas preguntas. Este mismo revocatorio, de verdad, yo tampoco entiendo muy bien la racionalidad, me cuesta entenderlo. Así creo que puede haber un desgaste porque estás sacando a la gente a votar, pudiendo aprovechar, por ejemplo, una consulta para algo más relevante. Por ejemplo, a mí me gustaría que este gobierno sometiera a consulta el tema de la reforma energética, por ejemplo. Es un tema importante para este gobierno, no tiene la mayoría en el Congreso. ¿Por qué no lo somete a consulta? Quizás eso, ayudaría, porque sería pedagógico explicarle la reforma energética a la población. La gente no necesariamente lo entiende, movilizaría y quizás le puede meter presión al Congreso para eventualmente que los diputados aprueben la reforma que el presidente quiere. Estoy dando un ejemplo, pero así creo que se nos pueden ocurrir otros. Entonces, porque de pronto, si es un tema que no está en el radar de casi nadie más que el presidente, y entonces pues si se van a consultar temas, ojalá fueran algunos que nos resultan más importantes o más interesantes o que tocan la cotidianidad de muchos, como por ejemplo el desabasto de medicamentos, ¿no? O sea, yo creo que hay otros temas urgentes que de pronto no se les destina atención y resulta que estamos todos hablando sobre revocación de mandato que no está en el radar de nadie. Yo creo que ni la propia oposición buscaría sacar, aunque no les alcanza, a votar a gente, porque ellos mismos no tienen interés en que exista una revocación de mandato. Entonces, desde ahí creo que es un desperdicio de recursos, de esfuerzo, y que además, coincido, podría desgastar mucho al INE. Es un tema preocupante. Yo creo que también pertinente que vayamos a los cómo, ¿no? Porque, bueno, pues si finalmente se tiene que hacer esta consulta de revocación de mandato, bueno, ¿cómo se va a lograr? Aquí preguntar en torno a los detalles logísticos, pues tienes más claridad, Luis Carlos, porque en su momento encabezaste como consejero presidente el Instituto Electoral. Una consulta de estas características, es nacional, es masiva. ¿Cuánto dinero se requiere para hacerla? Estoy hablando de un aproximado. En fin, en términos de presupuestales y logísticos, ¿qué implica una consulta de estas características? Bueno, antes voy a contestar la pregunta de Hernán. 2 o 3 reflexiones sobre esto. Yo creo que hoy el país tiene más tranquilidad que hace un año, cuando había una discusión de que si López Obrador se iba a querer reelegir o no. Yo creo que hoy ese temor ha disminuido por varias razones y me parece que eso está bien. 2. Creo yo que el próximo año, alrededor de la consulta de revocación, cuando haya terminado, va a haber voces en Morena o en el movimiento obradorista que van a decir 2 cosas. Que se quede más tiempo. Me parece lógico que así sea. Y yo no dudo que eso, sin que López Obrador lo
divúlguelo, o comente, van a surgir esas voces. Han surgido en el pasado, en los últimos 20 años, con varios presidentes, sobre todo con Salinas. Creo que eso va a volver a ocurrir. Y los argumentos van a ser varios. Eres muy popular, te faltó tiempo, hay bloqueos, etcétera, etcétera. Dos, creo yo que en el hipotético caso que López Obrador predicara su reelección, diría yo casi imposible caso, yo creo que claramente dentro del movimiento obradorista habría personas que dirían que la esposa fuera la presidenta sustituta. Me parece obvio que lo dirían. No es lo que estoy diciendo. Ese ejercicio, en ese caso, ¿quién mejor que para poder continuar la obra que ella, que sea una persona muy popular, que es una persona muy querida, que por lo tanto, si uno analiza, y creo que así como los gobiernos neoliberales son muy parecidos, los gobiernos populistas son muy parecidos. Y siempre que hay este tipo de ejercicios ha ocurrido, por supuesto, la propuesta o la tentación de que la familia es la que mejor puede conducir los estilos. Yo me acuerdo que hace unos años en Argentina les parecía descabellado también. Tercer comentario. También creo que cuando se acerque el proceso de sucesión o de nominación de candidatos al interior de Morena, no dudo que haya voces que digan que la esposa del presidente tiene los méritos para ser considerada, por supuesto. Y esto no es un ataque al presidente López Obrador. Por cierto, yo no tengo odios al presidente López Obrador, yo no tengo fobias al presidente López Obrador. Jamás he expresado una postura ni grosera, ni maleducada, en ningún sentido. Ni un solo tuit de los últimos años han sido hacia él. Creo que es el presidente que ganó, creo que debe terminar su mandato, creo que son 6 años, creo todo eso. Así es que yo no me considero alguien fóbico ni nada. Simplemente creo que la tentación dentro del obradorismo o de grupos de ahí van a proponerla a ella. Punto. Es neutral, no estoy diciendo si es bueno o malo. Creo que ese fenómeno va a ocurrir. ¿Va a prosperar? No creo que prospere, pero creo que va a haber voces que van a mencionar. Ahora, respecto al otro, lo que tiene que activar el INE en 3 meses es un proceso organizacional, como si fuera una elección nacional, acotada porque solo es una elección. Cuando hay una elección nacional son 6 elecciones, diputado, senador, gobernador en algunos casos. Entonces es menos caro, es menos complicado, pero no obstante, si se hiciera el protocolo que dice la Constitución, tendrías que instalar 162,000 casillas, que es el número que se instaló el 6 de junio pasado. Como el Congreso no le va a dar dinero, no le dio ya dinero al INE, y como seguramente la controversia constitucional que presentó ante la Corte no va a prosperar, es otra vez intuición y lectura política de que creo que la Corte no va a querer asumir ese pleito con el gobierno porque tiene otros pleitos en puerta. Entonces el INE va a tener que organizar con economías propias, sacar dinero de todos lados. Y entonces, en lugar de instalar 162,000 casillas, va a instalar la mitad, por ejemplo, 80,000. ¿Qué va a propiciar eso? Pues que la baja participación que creo que va a existir, porque no veo que la gente vea que es un caso urgente, porque pues no hay urgencia, pues no hay riesgo de nada, va a hacer que la gente participe aún menos, con menos casillas, porque ustedes en lugar de caminar 3 cuadras para votar, como lo hacen en elecciones federales, van a tener que caminar 25 cuadras, y yo creo que mucha gente va a desalentarse, entonces va a participar menos gente. Eso es, creo que lo que va a ocurrir, y por lo tanto creo yo que la participación va a ser escasa, y esto pues va a llevar a un conflicto, como ya sabemos. Creo que eso es más o menos lo que creo que va a ocurrir. Y en todo caso, coincidirías con Hernán, porque hay puntos de coincidencia, en que finalmente lo que queda a prueba es la capacidad de movilización de Morena. Yo creo quienes acudirán. Yo creo que va a ser principalmente Morena quienes van a participar, sí, yo creo que estarán probando su capacidad de movilización. Sí. A ver, el tema del presupuesto también te interesa a ti, Hernán. Sí, y nada más, Luis Carlos, yo pensé que te ibas a echar para atrás. O sea, no, y no pasa nada, yo creo que podrías haber hecho, oye, me excedí. Creo que al valor de ahí de esa reunión con periodistas, pues me sentí, no sé, digo, no pasa nada, sí me parece la verdad una situación muy responsable. Creo que empezar a especular con cosas sin sustento. La esposa del presidente no tiene ninguna participación política, aparece de vez en cuando, o sea, no tiene nada que ver con el caso de Argentina, además donde
Cristina Kirchner tenía una trayectoria política súper importante, era senadora de la República, no tiene nada, me parece que es incluso desconocer las experiencias de otros países y querer extrapolar manzanas con diajueres, digamos. Entonces me parece que no ayuda en nada al debate público a hacer afirmaciones de ese tipo. Yo nunca dije que ella va a ser Me parece. Yo dije que va a ser mencionada en el movimiento obradorista. Pero es que no hay ningún elemento para... es como que yo diga, Gilberto Lozano se va a aliar con Luis Carlos Ugalde en la elección del 2024 para lanzar una candidatura independiente. ¿Sí me explico? Me parece que no tiene ningún sustento, pues. No me parece ni útil al análisis político ni responsable, pues, porque además pues en ti mucha gente ve una referencia. Entonces creo que, en fin. Quiero abordar otro tema que es el del presupuesto, que no lo hemos hablado. Uno de los argumentos es que se dejó sin dinero al INE. Y yo sí creo ahí que se ha hecho una interpretación muy dramática del tema. O sea, claro que sería bueno tener más recursos para hacer la consulta, pero han usado esto como para decir que el gobierno quiere desprestigiar al INE y que quiere culpar al INE de que el revocatorio no va a salir bien. Y la verdad es que yo sí creo que, primero, la lógica de la austeridad ha afectado a todos los poderes, afectó al Poder Judicial, afectó a la propia administración y al propio gobierno del presidente. O sea, no es que le ha recortado solamente el presupuesto al INE, le ha recortado el presupuesto a todo el mundo. Y no todo el mundo sale a decir que peligra la democracia como lo hace Lorenzo Córdoba. Y a mí me parece que sí es grave que tengamos un INE que sea incapaz de revisar el dinero que gasta. 19,000 millones de pesos, se pueden hacer reasignaciones presupuestales y además me parece que sí creo, y no es, más allá de que haya cierta demagogia con el tema de los sueldos altos por parte de la 4T, sí hay una cierta demagogia en eso, sí me parece escandaloso los sueldos y las prestaciones del INE. O sea, hay 121 funcionarios de primer nivel en el INE que ganan más que el presidente de la República y que juntos absorben unos 300 millones de pesos del presupuesto destinado al organismo. En esa lista están el secretario ejecutivo, directores generales, secretarios técnicos, directores de área, coordinadores generales, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando solo de los altos sueldos de los consejeros. Por cierto, además de eso, cada consejero electoral tiene una bolsa mensual de 722 millones de pesos para asesores. ¿De verdad necesitan esa cantidad de dinero los consejeros para asesores? Los consejeros ganan con todo y prestaciones 263,000 pesos mensuales. Es escandaloso en un país con los niveles de pobreza del nuestro. Entre 2014 y 2020, los consejeros del INE gastaron 2,346,000 pesos en alimentos. Fíjense, cada consejero al mes tiene gastos para alimentos de 11,000 pesos que pagamos nosotros con nuestros impuestos. Con esa cantidad, 2,146,000 pesos que se gastaron en alimentos entre 2014 y 2020, se podrían haber instalado 577 casillas más en la última consulta ciudadana y se podrían haber impreso 1,154,000 boletas más. Entonces, yo creo que el INE se ha convertido en un rapaz devorador del dinero público, y estoy citando a Eduardo Kuczynski, y me parece que lo que está haciendo el gobierno al recortar el presupuesto es decirle: INE, revisa tus propios gastos, haz una reingeniería de tu propio institucional, de tus propios programas, porque hay un montón de programas del INE que se podrían recortar. Y sí, pues que se bajen los sueldos, perdón, pero sí es escandaloso en un país como este que los sueldos en el INE sean tan altos. Y además me parece que, a ver, no estoy diciendo con esto que reduciéndose los sueldos se va a lograr compensar los 5,000 millones de pesos casi que se redujeron del presupuesto del INE. Pero sí estoy seguro, Luis Carlos, que si hicieran eso, que si se redujeran los sueldos, tendrían mucha más autoridad moral para pedirle más presupuesto al INE. Pero me parece que sí, creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Graco, por favor. Yo creo que
Simplemente paso un poquito. Te voy a explicar. En las cosas que tú dices que los gobernadores pueden manejar el Congreso, o el presidente, nuestro Apolo, puede manejar el Congreso. Quizás lo pudo manejar cuando tuvo su mayoría, no cuando no la tuvo suficientemente. Y yo te quiero plantear dos cosas para que prueban y ponen en evidencia los temas, cómo se manejan y cómo se deciden entre los diputados, incluso del PRD. Yo planteé los matrimonios igualitarios en la Constitución, que me polarizó con la Iglesia Católica, sobre todo con un obispo muy beligerante, muy conservador. Y lo planteé como sustentado en la resolución de la Corte. Y por eso pude convencer para hacer una mayoría a los diputados del mismo. Y evidentemente, cuando planteé la suspensión del embarazo, las mujeres como derecho de las mujeres, de mis propios diputados, no hubo mayoría suficiente para poder sacar el tema en el Congreso del Estado. Entonces, no es que el mandamás es el que está el gobernador y los demás son sus mandaderos, no es así. Y mi conducta ha sido, no me comporté como un mandamás. Y parte de las diferencias que pueda tener con algunos compañeros que están hoy en Morena es que acepten ese tipo de conductas políticas que para mí es un exceso. Conozco personalmente al presidente y creo que esa personalidad no contribuye para un gobierno de pesos y contrapesos. Pero no es un problema personal. A mí me parece que sí, el recorte tiene que ver con algo que llama la atención. El INE en la calificación de las ciudadanas y ciudadanos de la sociedad es de los mejores aceptados y más calificados. Es una institución respetable, ¿sí?, que ha permitido, no porque el INE en sí mismo, sino porque lo que luchamos para que dejara al gobierno de hacer elecciones en México y fuera juez y parte, para que hubiera consejeros ciudadanos, para que los partidos no fuéramos juez y parte y dejáramos de votar y votaran únicamente consejeros autónomos. Todo esto, el de que reglamentáramos incluso en el debate económico, el debate de la financiación de los partidos, que es también bastante caro, se puede decir, pero es más caro que acabe en manos de los poderes fácticos. La financiación de las campañas es peor para el país. Entonces tenemos que darnos cuenta que el exceso de la reducción del presupuesto ante excesos, los excesos contra los excesos nunca resuelven las cosas. Creo que si hay que ponderar este ejercicio y sacarlo bien, hay que hacer una revisión del presupuesto del INE, pero hay que también fortalecer ese recurso para que haya un acuerdo, una negociación que es totalmente factible de parte de la Cámara. Una ampliación presupuestal al INE para que haya elecciones con legitimidad y con certeza que requerimos en este país. Y no una guerra donde se plantean buenos y malos, villanos y buenos, y yo creo que el INE tiene todo nuestro respeto, porque gracias a esa institución democrática, a ese árbitro electoral, hemos logrado avanzar democráticamente en México, con elecciones donde tenemos certeza de que lo que se vota se respeta y se ejerce plenamente como ciudadano. Voy a pedirles, por razones de tiempo, a cada uno un comentario final. Me gustaría mucho, Hernán, que pudieras hablar, me gustaría mucho tener clara tu opinión sobre la función de los congresos estatales, porque me pareció escuchar algo ahí que me preocupa. Vaya que, o sea, si hay una promesa de campaña, la planteo y mi congreso estatal la frena, entonces paso por encima del congreso, es un adorno. No, pero me parece que... ¿No te parece autoritaria esa postura? Puede ser que me haya excedido el planteamiento. A mí me parece, la impresión que tengo es que en general los gobernadores logran, cuando les interesa realmente un tema, logran pasarlo en los congresos estatales. Creo que hay una tasa de éxito legislativo muy alta en los congresos estatales de México, ¿no, Luis Carlos? Me parece que es el caso.
y me parece, y lo que estaba diciendo, y es mucho más alta que en el Congreso Federal, ¿no? Pero ¿te Los gusta eso de gobernadores ajustar estatales, esas no, instrucciones de ahí les va y no les cambian no una me coma? gusta, ¿Te no gusta digo que así? esté bien, pero No, la está bien. realidad es que los gobernadores tienen muchos instrumentos para lograr aprobar sus iniciativas en congresos estatales, desde comprar a la oposición, que pasa en todos lados, hasta acuerdos de todo tipo. Entonces, no estoy diciéndole a Graco qué es lo que tendría que haber hecho, pero me parece que en el tema de la revocación de mandato fue una promesa de su gestión que no cumplió y que no le puso el empeño político suficiente porque no le interesaba lo suficiente. Y la verdad, pues no tiene nada malo, ¿no? O sea, creo que todos los políticos prometen un montón de cosas en campaña que luego la realidad política no les permite cumplirlas. Nomás, Graco, te pido que no vengas a decirnos que no hay que tener miedo a la democracia participativa, porque pues tú sí le tuviste miedo. La verdad sí le tuviste miedo y entiendo, pues sí, genera inestabilidad política, es difícil la democracia participativa. Yo creo que quizás el propio López Obrador no estaría proponiendo la revocación de mandato si supiera que puede perder. Hay que aceptar eso también, ¿no? Bueno, ¿alguien sí entiende la pertinencia de este ejercicio, en particular de la revocación de mandato? La racionalidad esta que tú mismo decías, no la terminas de encontrar. ¿Alguien sí la entiende? ¿Alguien sí? ¿Acá? Por favor, adelante. Hermanos, les digo que mi expresión es con todos ustedes. Pero muy real, pero pienso que, bueno, Sí, ahí lo escuchamos. eso de lo que expuso el licenciado Carlos Ugalde, la única verdad que dijo es que si se lleva, la única verdad que dijo es que si se lleva a cabo la revocación de mandato, no hay posibilidad de que pierda. Así es así. Bueno, una. Y otra. Y más cosas, ni tengo tiempo. Y la otra es que los agraviados, conviviéndose y todos ustedes primero, y lo contradijo el señor Hernán, que la ley es una disposición de carácter general y observancia permanente, dictada por el Estado y sancionada por el poder público, mientras esté vigente. Y entonces no hay leyes que sean para grupos de personas, nomás para agraviados. Bueno, para el derecho tiene el que va a votar para la ratificación como el que va a traer la negación. Ahora, ¿por qué no quieren los de la oposición? Si no quiero que esté gobernando fulano, tal, como dice el señor, no salgo, voto y digo que no esté, y que se vayan. ¿No? Pero no quieren porque saben que no van a ganar, exactamente, saben perfectamente, todos lo sabemos. Y por eso es que los de la oposición no quieren. Muchas gracias. Gracias por su comentario. ¿Tienen algún comentario final? Sí. Insistir en que, a ver, es importante que ya exista la revocación de mandato para presidente. ¿Existe para gobernador? Esa parte me la perdí. Bueno, debería existir, ¿no? Bueno, se supone que va a existir. Me parece que en el fondo pues es un avance hacia un proceso de más democracia. O sea, independientemente de esta coyuntura en particular, el hecho de que ya esté en la Constitución y además no se le quitó, o sea, los ciudadanos ahí tienen el derecho, nadie se los quitó. O sea, si hay un grupo de ciudadanos que se quieren organizar para recolectar firmas y solicitar la revocación del presidente, lo pueden hacer. Entonces, no digamos que se les está quitando ese derecho, simplemente los ciudadanos pues, no se han querido poner las pilas, los que no apoyan a este presidente, pero digamos a este o al que venga. Entonces yo creo que el instrumento esté ahí no está mal. Yo no soy un fan de ese instrumento en particular. Hay otros instrumentos de la democracia participativa que a mí me gustan más, pero como las consultas, como los consejos de elaboración de políticas públicas de forma mucho más deliberativa, etcétera, cosas que realmente no han funcionado en nuestro país. Pero el hecho de que ese instrumento esté ahí
Me parece que no es grave, que no está mal y que incluso puede ser que nos vaya, que nos meta en una ruta de más democracia y de más discusión de los temas públicos, porque al final eso es lo que me parece importante de este gobierno. Yo creo que es un gobierno en el que todos estamos discutiendo todo mucho más que antes, hay mucha más discusión pública. Esta idea del presidente de que la vida pública es cada vez más pública, a mí me parece que es muy cierto. Y eso es más democracia, que haya más discusión, que haya más debate público, que los temas, que estemos discutiendo todo el tiempo. Eso es la democracia. Antes había demasiado consenso y yo creo que ese consenso era muy sospechoso. Yo creo más a veces. ¿No ves más consenso ahora, por ejemplo, justamente en el Congreso que antes? En el Congreso, cero. Yo veo en la discusión en general, me parece que hoy estamos discutiendo posturas mucho más diferenciadas y que en el debate público hay posturas más contrastadas. Venimos más bien de un gobierno donde, insisto, todo era un sospechoso consenso. No había debates sustantivos de fondo. Me parece que hoy sí los hay mucho más. Paola, quiero hacer un comentario, tomando en consideración el comentario que hizo el señor. Yo creo que, asumiendo que la consulta de revocación ya es una realidad constitucional, a mí me parece que debe detonarse para casos extraordinarios. Ok, qué bueno que esté ahí, asumamos qué bueno que esté ahí, para que efectivamente tengamos la posibilidad de que en un periodo constitucional de presidente tan largo como es el mexicano, en casos extremos, violatorios, ostensibles, de daño genérico, podamos tener la posibilidad de revocar a un presidente que le está causando daño a la nación. Pero son casos extraordinarios, no deben ser casos rutinarios o de propaganda. Este no es un caso extraordinario, la mayor parte de la población está a favor, podemos no estar de acuerdo con el presidente en sus políticas públicas, pero yo no veo ninguna razón jurídica ni política para pedir que se vaya. Me parece profundamente antidemocrático pedir que se vaya López Obrador, porque yo no veo qué razón hay para eso. Pues si la mayor parte de la gente votó por él y además siguen apoyándolo, ¿cuál es la razón político-democrática? Entonces no veo razón política, no veo razón democrática, no veo situación extraordinaria y por lo tanto creo que detonar el ejercicio en una situación así es desperdiciar energía. Que esté ahí, pero que se motive, que lo ejecuten aquellos que realmente quieren que se vaya, que expliquen por qué hemos perdido la confianza, que quienes lo pidan sean realmente aquellos que han sido afectados. Y en esas circunstancias extraordinarias me parece que puede ser un instrumento, una válvula de escape ante situaciones así. Como está planteándose ahora, yo creo que no es un buen inicio y por lo tanto yo he sido crítico de esa figura en este momento. Gracias, Carlos. ¿Algún comentario final? En textual, en la propia Constitución se reconoce que es la mala actuación de sus representantes que así lo amerite para solicitar la revocación del mandato de un presidente municipal, de un gobernador, de un senador o el presidente de la República. Es a partir de el no estar de acuerdo con la conducta. No es un ejercicio per se, es un ejercicio que se da en función de que la gente no está de acuerdo con lo que está ocurriendo y va a ejercer su derecho recolectando las firmas para que pueda ser convocado un proceso revocatorio en virtud de que no se le tiene confianza al presidente. En los parlamentos en Europa, el voto de censura de un primer ministro se da en función de que se vota en el parlamento y el señor deja de ser primer ministro y se convocan nuevas elecciones. Aquí no hemos resuelto quizás el tema de la sustitución ante la figura de que sea revocatorio el mandato expresamente en un ejercicio democrático como este. Quizá no tengamos, como no lo teníamos en la Constitución en 2011, cómo sustituir al presidente de la República. Eso lo hicimos en el 2011 para que quedara claro. No existía desde el Constituyente del 17, porque se van mejorando las leyes, se van conformando. Este avance democrático sí lo es, democráticamente hablando, como demócrata sí lo es, pero es a partir del descontento, se reconoce como una garantía del ciudadano que no está conforme para que se organice y recurra a que sea revocado el mandato de quien lo está ejerciendo.
No es un ejercicio democrático per se. No es que tengan miedo o no. ¿Quién tiene miedo o no de perder o ganar? ¿Quién convoca para ganar o perder? No. Son los ciudadanos los que pueden hacerlo y están los requisitos para poder convocar. Hoy tienen el reto, los que no están de acuerdo con el presidente, para reunir esas firmas, pero curiosamente no son los que están en contra del presidente nada más, sino también los simpatizantes del presidente que quieren hacer este ejercicio revocatorio. Eso es lo contradictorio del asunto. Bueno, quieren hacer el ejercicio revocatorio, bueno, y lo más lamentable, y sí lo digo con toda claridad, tú lo tocaste, va a ser que no va a alcanzar el porcentaje necesario para que sea vinculante. Y eso no sirvió, el ejercicio no sirvió, simplemente se ejerció porque se quiere que se haga cuando se cumplió con una promesa de campaña. Me parece que hay que ser muy claros y muy precisos en que ese recurso que hoy se tiene ganado por los ciudadanos, para los ciudadanos, no debe ser caricaturizado. Debe ser un instrumento muy importante para resolver una crisis política en manos de los ciudadanos. Es lo que yo pienso. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a cada uno. Gracias pues por sus comentarios, por su participación. Gracias a todos, además, por su atención, por su compañía. Gracias de verdad. Y pues que sigan disfrutando y aprovechando de la Feria Internacional.